Vamos a avanzar. Sí, Entonces, la clase pasada estábamos viendo ya algunos ejercicios con SQL. Tenemos nuestra base de datos del curso de SQL y estábamos haciendo consultas. Vimos ya desde la pasada todo el tema de obtener datos, el fetch y todo lo de select. Luego vimos filtros, que es select pero con where y condiciones para poder traer datos con ciertas condiciones, ¿no? Si se cumple la condición, si al evaluar esa condición esto es verdadero, pues el registro que cumple con esa condición se va a presentar en la lista de lo que va a recuperar. Y luego hicimos unos ejercicios de agregaciones donde ya se complicaba un poquito más, le poníamos select, por ejemplo, la función suma, la función promedio o la funcionalidad suma, la funcionalidad promedio. no estás compartiendo, Oscar. No estoy compartiendo, perdónenme, que me salí, entré y ya no puse compartir. Ahí está, ¿no? Sí. Entonces, les decía, vimos pues este grupo de queries con select, que es recuperar información. Lo empezamos a ver con algunas condiciones ya para poder hacerlo con filtros. A partir del query se pone la, la condición que al final es una expresión booleana que se evalúa como falsa o verdadera y es eh, ocupa or, ocupa and para poder decirle si esta condición o esta se cumple o esta condición y esta se cumple o esta condición que puede ser mayor que, menor que, igual y esta otra que también puede ser mayor que, menor que, igual. Y eso leído pues es más o menos en lenguaje natural lo tenemos que entender, ¿no? Dice dame de la tabla tal donde se cumpla la condición que la corriente de la línea uno sea mayor que 80 y el factor de potencia de la línea uno sea menor que 80, ¿no? Que punto 8. Así más o menos se tiene que leer. Luego hicimos ejercicios con agregaciones, les decía, sumas, promedios. Cuando hacemos agregaciones, casi siempre tenemos que agrupar los datos por alguna columna para que sepa sobre qué columna va a agregar, ¿no? Eh, Hicimos otros ejercicios con más agregaciones, este que tiene counts, este que tiene un distinct, que no, para que me dé los únicos. Luego, esto creo que también lo hicimos, verificar algunas variables dadas algunas condiciones. Es un poquito más, esto creo que no. Aquí nos quedamos, me parece. Sí, hasta aquí nos quedamos. Esta parte la vamos a ver. Eh, es complicar un poquito lo que ya veníamos haciendo, aunque no está tan complicado. Acuérdense, estamos trabajando sobre la base de datos curso SQL2. La tabla es la tabla de lecturas guía. Y lo que esta instrucción, este query quiere decir es select que traiga todos estos campos. Lo que estoy pidiéndole es día hora uno, que es la fecha, del edificio, del sistema y las tensiones, ¿no? Que son valores que tengo ahí, ¿no? Voltajes, tensiones y factor de potencia. Pero lo que quiero es que me haga eh, me genere un campo con la clasificación de que si ese factor de potencia es crítico o está muy bajo o está bajo o es bueno. Y entonces yo sé que si este campo, esta columna es menor que 50, pues es crítico. Si es malo, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un tema de salud, ¿no? Si el nivel de glucosa en sangre es mayor que tal cosa, está muy mal el paciente. Si está entre tal o cual otro rango, pues es normal. Y si está más bajo de tal nivel, está también mal, ¿no?
Entonces, es el tipo de clasificaciones. Y lo que estoy haciendo es que me asigna información a un campo, que en este caso le voy a llamar a una columna nueva, factor de potencia estatus, dependiendo el factor de potencia en el nivel en el que esté. Y, y ya, vamos a ver qué hace. Me voy a correr. No me trago nada, porque no me trago nada. A ver, lecturas día. Ah, caray, no tengo información en la tabla. Ah, ok. Estoy en SQL2. Tengo que abrir la otra base de datos. SQL. Curso SQL es en la base de datos que estoy trabajando aquí. Está. Entonces, por eso no me trajo datos, pero bueno, eso ya se corrigió rápido. La volvemos a correr y ahí está. Entonces me trajo día, o la fecha, el valor de fecha ahora, edificio y luego tensión, todas las variables que le pedí. Y al final me pone el estatus que tiene que ver con, dado el análisis por rangos de este factor de potencia, me dice si es bueno, es malo, etcétera, ¿no? Luego, lo que quiero es hacer unos ejercicios ya con la inteligencia artificial. El tema aquí es, hay que irse aprendiendo las instrucciones, pero igual si no me acuerdo exactamente de cómo organizarla o de la sintaxis exactamente, podríamos empezar a apoyarnos con alguna IA para que nos ayude a escribir estos queries. Lo importante es que los podamos entender, porque si no lo entendemos, pues va a estar muy complicado. Lo que nos dé, pues igual no vamos a saber si está bien o está mal. Por eso es importante que vayan aprendiéndose lo que cada palabra reservada, lo que cada estructura de la sintaxis significa, ¿no? Pero ya con una idea ya podríamos empezar a apoyarnos. Por ejemplo, ¿no? Este que podría verse un poco complicado. Miren, vamos a mi ChatGPT, por ahí tengo las consultas. ¿Dónde lo tengo? Momento. Aquí, aquí. Es más. Creo que lo sorprendo. Ahora lo vuelvo a abrir. Voy a ponerles aquí unas preguntitas que le estoy haciendo a ChatGPT, precisamente, ¿no? Imagínense que ese query que hice hace un rato, query esta de consulta, no la entendemos muy bien, ¿no? Yo voy a volver a ponerlo. Esto que hice aquí, que ya más o menos les expliqué, selecciona todos estos campos o columnas y genérame una más, y esta me la vas a generar con estas condiciones de la tabla de lecturas, ¿no? Ese lo veo y bueno, no, más o menos tengo una idea, pero no estoy bien seguro de lo que quiere decir. Pues le pregunto, te comparto un código, lo copié, ¿no? Explícalo. Así tal cual, ¿no? Bien imperativo. Ese es el código que estábamos viendo. Y ChatGPT dice, pues claro, ¿no? Vamos a ver. Te explico, este código de SQL, línea por línea, ¿no? Y se trata de una consulta select que recupera y clasifica información relacionada con calidad de energía. Si bien yo no le dije de qué se trata, pero pues como lee los campos, las columnas,
entiende que es de calidad de energía y me sigue explicando. Específicamente valores de tensión y factor de potencia trifásicos, inductivo trifásico, fíjense, de las siglas FP y trifásico. Él, entendiendo el contexto de calidad de energía, pues ya me dice que es el factor de potencia inductivo trifásico de la tabla lecturas día. Y luego trata de ponerme la consulta y separa por ahí, selecciona los campos, se me está escribiendo, luego hace el análisis de la clasificación del factor de potencia que tengo en el query y hasta me dice, ah, mira, tu clasificación es, si es menor que 50 es crítico, si está entre 50 y 80 es muy bajo, si está entre 80 y 95 es bajo, pero si está arriba de 95, de punto 95, punto 80, es bueno, ¿no? Y dice de la tabla tal. Ya me explicó todo, pero además me hace una observación, dice, tu consulta tiene un error de sintaxis. Después del ID falta una coma. Ah, caray, eso no lo había notado. Del ID sistema, aquí está, miren, falta una coma. Y entonces, ¿qué pasó? Que no me puso ese campo. Esa columna no la puso porque no la supo interpretar bien, pero no me lo marcó como error aquí el MySQL. Le pongo la coma y vamos a ver, lo corro y ya aparece aquí ID sistema, no había aparecido. Esa identificación del error no la hizo el mismo editor de código de MySQL y me la hace ChatGPT, cosa muy interesante. Y ya está, ¿no? Entonces ya corrijo eso y me da la versión ya está corregida. Bueno, tenías un errorcito, no pasa nada, ya te lo corregí y te la vuelvo a escribir el código. Te vuelvo a escribir tu query, ¿no? Ah, perfecto. Y yo le podría seguir preguntando cosas o podría seguir experimentando con esta consulta, ¿no? Por ejemplo, le dije, quisiera saber cuántos y qué proporción de registros tenemos por clasificación del factor de potencia. Acuérdense que me dio si es bueno, es malo, etcétera, ¿no? Crítico, pero cuántos son buenos, cuántos son malos, cuántos son críticos. Y entonces yo podría, pues, irme a los libros, a la bibliografía de MySQL y de SQL y tratar de ver cómo organizo ese query o tratar de experimentar y hacerlo, pero pues se lo pongo aquí y me hace el query. Dice, ah, bueno, perfecto, sí, para saber cuántos registros hay por clasificación de factor de potencia y qué proporción, porque además le dije qué proporción y qué proporción, entonces me genera este query, ¿no? Y me lo explica. ¿Qué hace cada parte, no? Ahí yo podría ir viendo qué hace cada parte. Pero simplemente copio el query y lo pongo aquí en mi editor. Lo voy a correr. Esto ya lo había hecho hace un rato, no lo estoy diciendo ahorita porque para rápido no tardarnos tanto en el curso, pero esto que me puso aquí lo copio dándole clic aquí en copiar y lo pego ahí, ¿no? Esto es lo que hice. Ahí está, lo pegué. Y lo vamos a correr. Y entonces lo que hace me dice, ah, ok, factor de potencia bueno, hay 1786 registros y es una proporción del 47,78% de toda tu base de datos, ¿no? El factor de potencia crítico hay 1814 y también pues, casi un 50% es crítico. Y bajo hay 138 y es un 3,69%. Ah, caray, hay más crítico que bajo. Interesante. Luego le quiero preguntar más cosas. Quisiera agregar a la descripción, a esta descripción, pues el rango, porque se me olvida cuánto era bueno, cuánto era crítico, cuánto era bajo, ¿no? Entonces le dije, quisiera agregar a la descripción del estatus el rango del factor de potencia que cubre, ¿no? Eso se lo puse por acá. Y este es el query que me generó. Lo copié, aquí está. Lo vamos a ejecutar. Y entonces le agrega aquí el rango. Lo que hizo fue, si ven, pues va generando lo que le pido, ¿no? Por ejemplo, aquí aquí está, ¿no? Le puso
a la descripción de cada clase en la clasificación. Le puso el rango esto, o lo hizo de aquí, ¿no? Tomó de acá. Pero eso lo hizo ChatGPT, no tuve yo que revisarlo y hacerlo a mano, lo hizo. Ok, perfecto. Ahora quisiera obtener esta clasificación, pero por sistema. Los sistemas son subestaciones. Y que la descripción de la columna diga subestación más el sistema, por ejemplo, 1. Eso se lo escribí aquí, al pronto. Aquí está. Y me pone el query. Y lo explica, ¿eh? O sea, esto voy ahorita un poco rápido, pero lo que quiero es que vean la mecánica de todo esto. No me lo da nada más y ya lo tengo yo que interpretar. Me lo explica. Y si yo le dijera, explícamelo con mayor detalle, me lo explica con mayor detalle. Aquí me dice explicación, concat, concatena o suma, ¿no? La forma de la etiqueta elegible que le estoy pidiendo, ¿no? Partition by ID sistema, calcula el porcentaje dentro de cada subestación, no del total, sino lo hace por una partición. Y luego group by ID sistema, factor de potencia status, agrupa por subestación y clasificación del factor de potencia. Me explica lo que le he ido agregando, ¿no? Y el resultado de ese query, ese es este query, ya una vez copiado. Lo corro y me va a dar por subestación, ¿no? Subestación 1, tenemos el 100% están en bueno, muy bien, por esa subestación. Subestación 2, el 100% está en crítico, esta subestación 2 está muy mal. La subestación 3, aquí tenemos el 100% está también en crítico. La 4 tenemos un 88% en bueno y un 11.22% en bajo. Y la 5 tiene una parte buena, una parte baja y otra parte crítica. Así es como podría yo, si ven, explotar un poco en lenguaje natural una base de datos. Sí hay que, miren, se puede cerrar el ciclo de la siguiente manera, ¿no? Yo hago la pregunta, yo sé lo que quiero, entonces me lo sé en lenguaje natural. Es lo que tengo acá, es lo que le estoy preguntando a ChatGPT. ChatGPT me contesta con un query que yo debería de más o menos entenderlo, pero lo pongo y lo corro. Si lo entiendo bien, qué bueno, pero si tengo dudas y no lo entiendo bien, al menos lo que yo debo de entender son los datos y poder analizar sobre lo que me está contestando el query, si es lo que responde a la pregunta que estoy haciendo. Si sí es lo que responde a la pregunta, me parece razonable lo que me está escribiendo el resultado del query, es porque en términos generales seguramente el query está bien. Pero si no me parece razonable, entonces o hice mal la pregunta, el query tiene algún detalle, algún error, podría equivocarse ChatGPT, no siempre todo lo hace bien. Por eso como que hay que cerrar el ciclo de razonamiento humano. No nada más es dejarle a ChatGPT que me resuelva las cosas. Yo debo de conocer la información que estoy explorando, debo de saber preguntarle lo más claro y conciso posible, de preferencia saber entender e interpretar el query, pero si no, al menos saber entender e interpretar el resultado del query en el contexto de los datos que estoy analizando. ¿De esto alguna duda, alguna pregunta? O un No, comentario, Oscar. Entonces, lo que vimos al principio de la clase, que fue la continuación de la clase pasada, Ajá. son las instrucciones estas como el case, el when, el then, etcétera. O sea, ese marco básico, pues sí lo tienes que tener, ¿no? Porque ya tú lo llevas al ChatGPT, este contexto. Sí, O nace el contexto en ChatGPT simplemente por decirle, necesito que me hagas un query que haga esto. Porque sí, aquí nosotros estamos relacionando evidentemente con nuestras lecturas guía, nuestra base de datos y todas las columnas que tenemos. Entonces necesitas primero escribirlo aquí
para ya irte a ChatGPT a validar y a continuar, eh, ya darle la primer pauta para que de ahí se siga recomendándote los queries siguientes, ¿no? Sí, es correcto. Y sí, efectivamente todas las instrucciones de control como este case que estábamos viendo, también hay if, o sea, le podemos poner, por ejemplo, actualiza una columna. Si la columna tal es mayor que 1, ponle 4. Si la columna tal es menor que tal valor, ponle 7, ¿no? Entonces le pones ahí una instrucción if. Pero eso que el query tiene, toda esa estructura, se lo puedes a ChatGPT no decir en términos de SQL, es decir en lenguaje natural, así como lo expliqué ahorita, ¿no? Al armar el query, lo va a escribir como debe de ser. Ahí, sí, Andrés, no sé si tienes micrófono abierto. Sí, señor, sí, lo Ah, tengo ya abierto. ¿Escuchas? ¿Me escucha, profe? sí, sí, escucho, escucho. Buenas noches para todos, muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Profe, una preguntita, creo que en algún momento, creo que usted lo mencionó, pero no estoy muy seguro. Es sobre la forma o la estructura en la que está armando usted ahí la consulta con la indentación que tiene las líneas, ¿sí? Creo que usted una vez mencionó que eso no, creo que no había necesidad de hacerlo, ¿sí? Creo, no estoy muy Sí, seguro. no, Mi no, no hay pregunta, necesidad. Esta identación se llama. Esta identación es por claridad, pero no es obligatoria y tampoco tiene ah, una regla particular. O sea, sí hay, digamos, mejores prácticas, ¿no? Pero no son obligatorias en eso, SQL. Yo podría, por ejemplo, ponerle ahí esta parte acá arriba, no pasa nada. Le podría poner aquí esto de acá, ¿no? Esta parte, subirla ahí. Siempre y cuando respete la sintaxis. Eh, sí, este case, ok. ponerlo acá, aunque se va a empezar a ver feo, pero si lo corro, hace lo mismo. El problema es Mm, que no respete la sintaxis. Por ejemplo, esta coma, si le quito la coma, me va a mandar ahí un error, porque después del select, lo que sigue es una lista de columnas o lista de campos, lista de variables, ¿no? Aquí tengo la primera, hasta la coma es la primera. Todo esto es una. En realidad es la concatenación de subestación más el ID y lo va a poner como subestación. El alias es subestación. Y luego lo que estaría esperando es la siguiente columna, no un case. Si yo le pongo la coma, lo que quiere decir es que adelante de la coma está la siguiente columna construida, que va a ser que va a ser este FP status, que lo construye con el resultado del case. ¿No? O sea, este case hasta empieza en case y termina en end, y el alias del resultado de este case que dependiendo de la condición va a ser esto, va a ser esto, o va a ser esto, o va a ser esto. Ese string, esta cadena de caracteres que va a generar como resultado de estas evaluaciones, las va a depositar en FP status, en esta columna de aquí de la segunda, ¿no? Entonces, sí hay que tomar en cuenta la sintaxis, obviamente, pero la forma de indentar no es tan estricta, ¿no? Nada más aquí, pues lo puse de esta manera. De hecho, quien me recomendó, yo copié el código tal cual de ChatGPT. ChatGPT lo hace muy bien, pero porque pues sigue estándares, ¿no? Pero si no estuviera identado así tan bonito, no pasa nada, también corre. En Python no. En Python sí hay que identar perfectamente porque si no, no funciona. sí. En Python la indentación es 4 espacios para cada bloque, ¿no? Que va jerárquicamente anidado y así. Ok, profe, gracias. Igualmente, profe, pero, o sea, es clara, digamos, la información, ¿sí? Pero por sugerencia, digamos, si en un momento, digamos, estando dentro de una organización,
y usted tenga esa interacción o esa manipulación de una base de datos, lo recomendable sería pues utilizar esa indentación para poder, digamos, tener claridad a la hora o realmente dentro de una organización no es muy necesario. No, sí, completamente. Fíjate que estos estándares de indentación son necesarios para la claridad. Hay programadores que yo considero que son bastante malos, que cuando el lenguaje de programación no es estricto en la indentación, no identan bien y a la hora de tratar de leer ese código es difícil de leer. Si tú lo lees y tú estás acostumbrado a cómo lo haces, pues probablemente no tengas problema, pero si lo va a leer un compañero de trabajo o tú mismo un año después, te va a costar trabajo entenderlo. Entonces lo mejor es identar perfectamente y documentar. Miren, esto, por ejemplo, eso es, eso es C Sharp. Y en C Sharp, como en C, como cualquier lenguaje de este tipo, no es obligatorio identar o incluso no hay una regla. Aquí tengo este, este bloque al otro, uno, dos, tres, cuatro espacios, pero podría ser cinco y no pasa nada. O podría toda esta instrucción ponerla en un solo renglón toda, pero al momento de yo regresar a leerla y tratar de entenderla, pues no la voy a entender, aunque el lenguaje me lo permita. Y eso sucede igual en el Ah, ok, profe, SQL. muchas gracias. De nada. Muy bien, entonces seguimos. Entonces estamos por aquí. Es esto. Luego, ¿qué tengo por acá? Ah, miren, esto está un poquito más complicado. Hasta explicárselos y entenderlo puede ser un poco más difícil porque lo que le pedí a ChatGPT es un percentil. Yo sé que ChatGPT no, perdón, que MySQL no tiene la fórmula de calcular percentiles, hablando en temas estadísticos. Acá le pregunté, dame una tabla con todas las funciones que tiene incluidas, porque si ven ya empieza a utilizar algunas funciones por ahí, ocupé concatenar, por ahí dice concatenar, concat. Bueno, pues desde el count, el zoom, round, ¿no? Que es round para redondear un valor. Empiezo a usar funciones y dije, bueno, pues yo me las sé, ¿no? Pero si no me las sé, no me acuerdo de todas, pues le pregunté a ChatGPT, dame las funciones inbuilt, ¿no? O las funciones internas o preconstruidas para MySQL y me pintó, ¿no? Me dice, bueno, las de string tienes concat, lower, upper y me dice de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, lower convierte un texto a minúsculas, si ocupas upper, pues a mayúsculas. Trim elimina espacios de una cadena que lo puede hacer al lado izquierdo o al lado derecho. Entonces usas L-trim de left o right trim y quita espacios de ese texto, ¿no? Por ejemplo, este texto que tiene eh, espacios en blanco a la izquierda o a la derecha se los puede quitar. Substring copia un pedazo de un string de una cadena y así. Luego me puso las numéricas, perdió aquí ChatGPT de repente hace cosas extrañas. Perdió el formato, estaba formateando muy bonito la tabla y luego me perdió ahí el formato. Pero no importa, así están bien. Las numéricas, aquí están. Las de fecha y hora, las de agregación, las condicionales, las de conversión. ¿Cuáles son, si yo no me acuerdo? Hoy hay una función me acuerdo que había una función para quitar caracteres en blanco a la izquierda. Era trin, trun, tran, no me acuerdo. Pues lo que sí puedo preguntarles, dame la lista de funciones de script a ChatGPT. O sea, hoy no saber algo, la verdad, no es pretexto para no hacer las cosas, porque la forma de llegar a la información es inmediata a través de este tipo de herramientas como ChatGPT.
Antes, pues, un programador o un ingeniero en sistemas o ingeniero en computación tenía que tener libros, ¿no? Manuales. Luego, pues, con el Internet se facilitaron mucho las cosas, pero ahora, pues, no hay pretexto para no saber, ¿no? Quiero redondear un valor, quiero sacar el valor absoluto, quiero elevar a una potencia, quiero sacar la raíz cuadrada de un valor, de una fecha quiero obtener nada más el año, de esa fecha quiero obtener nada más el mes, o quiero bla, bla, bla. O sea, todo eso pues, está en funciones que ya están hechas, ¿no? Ahora, si no me las sé, le puedo preguntar que me dé toda la lista y ahí las voy viendo. Como me la dio así, le dije, no, no, me la diste sin formato y me la vuelve a dar igual. No me entendió, pero no pasa nada. Y luego le dije, dame una tabla solo con las funciones numéricas. Aquí están las numéricas. Las numéricas, pues que redondean, que me encuentra el valor de arriba de un conjunto de números o el valor de abajo, o el valor absoluto o el módulo desde el punto de vista matemático, devuelve el residuo de la división, o elevar a una potencia, generar un número aleatorio, random, eh, devuelve el valor, pero ¿qué dice? Devuelve -1 si es, o 0, según el signo, ¿no? Devuelve el signo. Trunca en decimales, la raíz cuadrada, logaritmos en base 10, el número e, ¿no? Ah, no, este es un exponente, elevar un número a una potencia, ¿no? Ah, no es cierto, sí es el número el exponente, exponencial, el 2.71, ta, 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 ta. Y luego, pues, etcétera, etcétera, ¿no? Yo le puedo preguntar todas mis dudas y me las va a contestar. Sí hay que saber más o menos por dónde va el tema para tener dudas, ¿no? Pero poco a poco lo van a ir haciendo, ¿no? Eh, bueno, y fíjense, veo que no tiene, o sea, de las funciones matemáticas no hay estadísticas. Entonces ahí le pongo a ChatGPT. Veo que no tiene función para calcular percentiles. Dame un script para calcular el percentil 5 del factor de potencia en el periodo de tiempo dado, por ejemplo, en mayo. Y me da este script que lo que hace es del universo de valores, de todos los valores que tengo ahí, me va a calcular el percentil 5, o sea, ordena de mayor a menor, o más bien, vamos a decirlo al revés, de menor a mayor, y en donde encuentre el 5% de los valores, el 5% de las lecturas, el valor que encuentre ahí, ese es el percentil 5. Entonces, pues me genera la función que es esta. Yo la copié y la corro y me dice que el percentil 5 es 0.99 menos 0.99. Me parece razonable de acuerdo a los datos que tengo ahí, pero la voy a tratar de entender. A ver, es que seleccione y entonces selecciona el factor de potencia inductivo trifásico de. Y entonces vuelve a hacer aquí un query, o sea, es como un query anidado, ¿no? Un select y luego me va a trabajar adentro otro select. Entonces va a seleccionar de otro subconjunto, o sea, no de toda la tabla, sino va a seleccionar de otro query, del resultado de otro query. Aquí está, le puso sub, que es un subquery. Entonces me concentro en el de adentro para ver qué está haciendo. Y lo que está haciendo es selecciona, toma, o sea, me trae, me regresa el factor de potencia inductivo y luego saca un rango de porcentaje, esta función sí existe, sobre percentil que es, ordena ordena el factor de potencia inductivo, ¿no? Hace el ordenamiento y saca el percentil 5. Aquí está, donde percentil, aquí toma percentil, sea mayor o igual que 0.05.
Así es como construyo. Y ordenando por percentil. Y el resultado, me da nada más un valor. Si le quito esto ahí, el de arriba me da el más alto. Y así que me va a dar toda la tabla. Toda la tabla, pero como ordenó por percentil, digamos, ya tomando cuenta del percentil 5, ya no es necesario poner. O sea, este es el valor de arriba, todos los demás ya no me interesan. Entonces, pero lo voy a volver a poner. Si yo no le entiendo tan bien a todo esto, pues puedo preguntarle, ¿no? A ChatGPT, explícame bien esta instrucción porque no le estoy entendiendo. O todo el query, ¿no? Explícamelo a mayor detalle, pero si no le entiendo todo, pues puedo analizar el número, ¿no? Y ver, pues puede ser que esté bien, ¿no? Reviso la tabla. Si ordeno, hago la búsqueda manual del percentil 5, tendría que encontrarla también. Ahí está, explicación. Dice, percent rank asigna a cada valor un ranking en el rango de 0 a 1, según su orden relativo. Pues ahí está. De 0 a 1, según su orden, pues debe ser 0.1, 0.01, 0. Bla, bla, hasta el 1, ¿no? Como del 0 al 100, ¿no? Sería en porcentaje. Se filtran los registros del mes, esa es está este güero. Se toma el primer registro con percentil, que es el que fue generando aquí, mayor o igual que 5. ¿Ya? Por eso el primero es el que es. No, le pedí las funciones de fecha, nada más para tenerlas en la pantalla. Si yo quiero trabajar con fechas y estoy ahí, híjole, necesito ordenar por una fecha, pero quiero que me ordene primero por mes y luego por día. Entonces voy sacando pedacitos de esa fecha, ¿no? Ya está. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Complicado? Todo bien. No, Todo bien, ok. Bueno, ahora vamos a hacer algo un poquito más complicado. No tan mucho más complicado, pero un poquito más interesante. Eh, en el, eh, en el GitHub, ahí tengo, aquí, ahí tengo el GitHub. Aquí está, ahí les puse una base de datos grandecita como para... Es una base de datos que se ocupa mucho en el ambiente académico para enseñar SQL. Los cursos de Microsoft la ocupan, todos los cursos en Coursera, todo en todos lados donde hay cursos de SQL se ocupa esta base de datos o alguna otra similar. Entonces quiero que la descarguen. Esta que se llama orders, que son órdenes. Es una base de datos de un sistema de comercio en línea que tiene pedidos, productos, órdenes, etcétera, ¿no? Envíos. Entonces, GitHub, ¿se acuerdan que lo teníamos? Ya se habían metido. Les voy a poner ahí la liga en el chat para que se acuerden. Y ahí está. También descarguen SQL con IA. Y lo que hemos estado viendo, los queries que hemos estado revisando hasta hoy, están en Select Basics. Descarguen los tres. ¿Cómo van?
¿Vamos bien? ¿Sí están descargándolos? Sí. Ok. El que contestó es Francis, ¿verdad? Sí, ¿Me escuchan? sí, sí escucha. Sí escuchamos. Aquí, Teams me dice que no responde. Probablemente me va a sacar algo. Algo me está pasando aquí. Voy a salirme y voy a volver a entrar. Ok. Yo creo que ya fueron demasiadas cosas abiertas. Sí, tengo todo abierto. Ya le dije salir y no me saca. ¿Me oyen? Sí, 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 te y escucho. también te ves, Pe- solo esta pantalla en tu computadora es la que se ve congelada, pero tú, al menos en mi pantalla acá en mi Teams, te ves con movimiento. Pues ya le dije salirme, a ver si no me saca. Vamos a seguirle. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, Bueno, entonces ya debieron haber bajado la información esa, ¿no? sí, Vamos a abrir la base de datos, esa orders. Es esto que ven en mi pantalla. Si ven, está la estructura de la base de datos, está completa. Eh, pues ahí, espero que la grabación quede bien. Eh, tenemos crear la base de datos y luego por aquí están las tablas. Si la tabla existe, la borra y luego la vuelve a crear. Eh, aquí la crea. Sí, si la tabla existe, la borra, si no, la crea. Luego por aquí están las tablas, todas las tablas. Y después que creo todas las tablas, les carga información, ¿no? Aquí mismo las. O sea, si ven, están estas instrucciones de insert. Les genera valores, ¿no? Les genera registros, cada una de las tablas. Entonces, pues no la vamos a tratar de entender ahorita. Ejecútenla con la flechita esta de la amarillita, la primera para que corra todo. Y les va a generar esta base de datos orders. Evita, tú ya lo tenías, lo hicimos hace rato, pero los demás, ¿cómo van? ¿Sí lo están haciendo? sí. Sí, sí, voy. Uy, me voy a salir un momento, ¿eh? Ok, y se fue Oscar, ¿cierto? Oscar, No, yo sigo viendo aquí. yo también. Bueno, aunque se quedó congelado, a lo mejor sí se fue.
Aquí estoy. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Sí, sí, te estábamos hablando porque te veíamos todavía, pero ya no Ah, ya no caray. te movías. Sí, me estaba haciendo feitos esto, pero ya está. Pobres computadoras, las exploto demasiado. Ahí está. Ven la pantalla, ¿verdad? Sí, todo bien. Entonces, Sí, ya deben de tener su base de datos creada. Y esa base de datos tiene varias tablas, órdenes, perdón, address, que es la dirección, el cliente en línea, online customer, el encabezado de la orden, order header, los elementos de la orden, order items, un catálogo de productos, un catálogo de clasificación de productos y una tabla para envíos, ¿no? Son estas cosas. Órdenes, perdón, address es la lista de direcciones de las personas, de los clientes. Aquí está la lista de sus direcciones. Yo lo que hice fue, le piqué a la tabla, le puse por acá select rows y me puso esto. Y luego lo hice para poner esta estructura de la tabla, le hice lo mismo. Mira, le pongo botón derecho, send to SQL Editor y crear statement, eh, la sentencia crear. Y lo hice nada más para que vean cómo está la tabla, ¿no? La estructura de la tabla. Entonces tenemos la tabla que tiene columnas, aquí las puedo ver también. Aquí están las columnas, pero aquí puedo ver el tipo de datos de cada columna. Esta columna address ID es entera, no tiene que ser nula. Address line 1, la línea 1 de la dirección. Es un varchar, una cadena de caracteres. Varchar así son. Cadena de carácter. El default es nulo. Address line y así. La 2. City, state, código postal ahí, ciudad. Y la llave de esta tabla, el índice de la tabla es address ID, es la llave primaria. Es este address ID. Para que las consultas sean rápidas, para que una base de datos, un motor de base de datos como MySQL pueda manejar la información con mucha velocidad, las tablas tienen que llevar un índice. Y casi siempre voy a preguntar por el índice o va a ordenar por el índice, va a relacionar por el índice. El índice es el que da la pauta, ¿no? Es como una persona, ¿cómo identificamos una persona? Eh, Vamos a pensar en un alumno en una universidad, pues tiene un número de cuenta, ¿no? O un número de alumno. Un empleado en un corporativo tiene un número de empleado. A lo mejor sí tiene nombre, apellido, todos sus datos, pero hay un índice, hay un dato, un dato que es un número o una clave única con la que nos referimos a él. La clave el RFC, ¿no? El número fiscal de cada quien o el ID, etcétera, ¿no? Depende el contexto, el país, lo que sea, pero siempre hay una identificación única. Por cada tabla, en este caso, esta dirección tiene un ID que dice que es entero, y ahí está a la izquierda, lo pueden ver. Luego, el customer, pues debe tener un nombre, pero también tenemos un ID. Tenemos identificados a los customers, a los clientes por ID. Y aquí están los campos. Customer ID, nombre, first name, last name, email, phone, address. Esta es una liga, esta es una llave foránea, ahorita lo vamos a ver, a la tabla de direcciones, porque el cliente tiene una dirección. Para no escribir aquí en la tabla del cliente toda su dirección, entonces nada más me refiero a la dirección por el ID. Esto es súper importante en bases de datos. Esto que les acabo de decir es lo primero que tengo que entender en una base de datos. Lo que les acabo de decir se llama normalización. Si yo no sé de base de datos, una persona que no sabe de base de datos y que toda su vida ha hecho hojas en Excel, por ejemplo, probablemente
va a poner aquí los datos de la dirección también, ¿no? Es un cliente que tiene nombre, apellido, correo, que vive en la calle tal, número tal, en la ciudad tal, 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 tal. Pero si yo normalizo, lo que quiere decir es que dejo en una tabla solamente la información correspondiente a esa tabla. Hay una dependencia funcional. Todos los campos o todas las columnas que realmente describan ese elemento, pero si le pongo de más, si yo puedo eh, mm, normalizar se llama, pero es sacar campos que corresponden, columnas que corresponden a otra entidad. Aquí hay otra entidad que se llama dirección. Hay un concepto que se llama direcciones al que puedo referirme y relacionarlo con el cliente, porque el cliente tiene una dirección y yo puedo tener una dirección para varios clientes, ¿no? Si pensemos que en una dirección viven 50 personas porque es un edificio, ¿no? Entonces, el delivery va a llegar a ese edificio, entonces tengo ese edificio registrado, tengo esa dirección. Y en lugar de que a cada cliente que vive ahí le ponga todos los datos de la dirección, nada más le pongo la clave y ya sé que todos ellos viven en la dirección referenciada a esa clave. El hacer esto, en lo general, se llama normalizar y es muy, muy importante en bases de datos, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, tengo claves primarias, que es el ID del registro, y tengo claves foráneas, que son IDs a entidades a las que me refiero, que estoy relacionando, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas ahí? No, Esta teoría de base de datos es muy importante, porque si no sabemos hacer esto, nos van a quedar las bases de datos mal y no vamos a poder recuperar información rápido o vamos a tener problemas, errores de integridad referencial, ¿no? Que luego revisamos qué es eso. Para evitar tener ese tipo de cosas, pues tenemos que normalizar y revisar muy bien las relaciones. Ahorita lo vamos a ver. Entonces tenemos el customer, el encabezado de la orden que tiene el número de orden, el número de cliente y perdón, el pago, la forma de pago y el envío, ¿no? Si se va por DHL, si se va por no sé qué, o sea, el sistema de delivery que voy a ocupar para esta orden. Y la llave primaria es el Customer ID. Tengo una llave foránea que es el envío, que se refiere a una tabla de envíos, ¿no? El delivery. Ahorita la vamos a ver, por aquí la tengo, ¿no? Se llama Shipper. Vamos a ver qué tiene. DHL, Blue Dart, DTS, DTDC, Flipkart, Professional, FedEx, Amazon. Hasta aquí tiene el Shipper Owner, dice Amazon JetTest. Ok, qué bonito. Pero bueno, si ven, es la misma estructura, ¿no? Tiene un ID y tiene sus características. Aquí en header, en el order header, tengo el shipper ID que se refiere al ID de la, de la orden de la otra tabla, ¿no? O sea, hace referencia. De manera que yo no pueda, o sea, que no pierda la integridad referencial. Siempre tiene que haber una orden debe tener hacia dónde la envío, pero no es de que una persona le pone DHL con mayúsculas, otra con minúsculas, otra le escribe D, espacio H, espacio L y cree que es lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Está referenciado a un catálogo de este tipo de órdenes, de manera que el número 500, perdón, 50.003 siempre es DTC, DTDC o el 50.001 siempre es DHL, ¿no? Y no hay forma de que haya ambigüedad, ¿no? ¿Sale? Entonces, así es como los tengo. Ahora,
Tengo el encabezado de la orden, los elementos de la orden. Tengo los productos. Los productos son el catálogo de productos, todos los productos que puedo vender, ¿no? Que tienen el Product ID, descripción, class, una clase de producto, por aquí lo tengo, miren. Class es un código y ese class es la categorización de los productos. Aquí están electrónicos, juguetes, computadoras, libros, mobiles, etcétera, ¿no? Watches, relojes, etcétera. Estos son ropas. Y así. Entonces, tengo catálogos a los que me voy refiriendo para no tener esa información dentro de la tabla de la entidad a la que estoy modelando, ¿no? Y eso, acuérdense, es normalización. ¿Sale? Y el que tenga la llave primaria, pero la foránea apuntando a esos catálogos, me ayuda a no perder integridad referencial. Miren, así es como puedo analizar un poquito viendo esto, pero también podría, alguna de las tablas, voy a pararme aquí en header, order header. Le voy a poner con el botón derecho y puedo ver aquí un table inspector. Aquí está. Y puedo ver más información de la tabla, ¿no? Hasta dónde la guarda el MySQL, cuánto tamaño está ocupando, las columnas otra vez por acá con un poco más de información, los índices. Acuérdense, tiene una llave primaria, una llave foránea, triggers, ¿no? Los revisamos. Llaves aquí foráneas ya habíamos visto. Aquí está. Pero aquí no sé por qué no me lo está poniendo. Particiones, los permisos. DDL es lo que estábamos viendo hace un rato. Es el Data Description Language. Esto es cómo se describe la tabla en términos de un lenguaje, ¿no? En este caso se puede. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Vamos. Por último, para cerrar el día, voy a ponerme aquí en la casita. Tengo yo aquí un modelo que generé. Lo voy a abrir. Y tengo el diagrama entidad-relación, así se llaman estos diagramas, el diagrama entidad-relación de esta base de datos. Ustedes lo pueden crear. Voy a cerrar aquí. Voy a cerrar. Creo que no salgo. Me regreso a la casita. Le voy a volver a poner aquí aquí donde dice models tenemos un más, una carpetita y una flechita. Le voy a picar aquí la flechita y me dice crear el diagrama entidad, el modelo entidad-relación desde una base de datos o desde un script. Puedo seleccionar el script que teníamos hace un rato de orders o la base de datos ya la tengo generada. Me pregunta a dónde me voy a conectar, de qué base de datos, de la local. No voy a cambiarle aquí nada, le digo next. Aquí me pide que me registre, me firme. Va a ser va a ser una conexión a la base de datos. Le damos next. Selecciono la base de datos, órdenes en este caso. Next, next, execute, next, finish. Y ahí está el diagrama entidad-relación. O sea, me genero estas fichitas. Cada fichita representa una tabla y están las relaciones que se fueron formando con las llaves foráneas. Que se pueden leer de la siguiente manera más o menos, ¿no? Una orden
tiene una dirección una empresa o un sistema, un servicio de envío, por ejemplo, ¿no? Una orden, un encabezado de una orden tiene varios elementos. Aquí tengo la relación 1, cuando nada más tengo aquí este simbolito. Y esta terminación como en patita de gallo, patita de pajarito, es a n, ¿no? Es una relación de 1 a n. Entonces, un encabezado de orden tiene varios elementos, ¿no? Y cada elemento es de un producto. Y así, ¿no? Esto ya lo revisamos con mayor detalle la siguiente clase, porque la idea era tener solamente 1 hora. Hasta aquí, ¿alguna pregunta antes de terminar la sesión? No, estoy bien, ¿no? Espero no haberlos abrumado demasiado. Pero bueno, hay que del video por si hay alguna cosa que quede duda o quieran regresar. Ahí lo checan en unos 3, 4 días ahí en internet, en YouTube. Bueno, pues entonces ahí le dejamos. Nos vemos después. Que estén bien. Bye.